Buenas a todos, hago este vídeo por una cosa súper interesante que me pasó hace unos días atrás con los otros vídeos que hice sobre temas políticos, predictivos, en donde en uno de los vídeos yo elegía las cartas, me aparecían cartas invertidas y yo las ponía en posición normal, ¿vale? Para interpretarlas, porque yo en muchos casos leo las cartas en posición normal, no necesito invertir las cartas, ¿vale? Y mucha gente, a mí me hizo mucha gracia, porque mucha gente, no, pero es que has hecho casi como si fuera un hereje aquí de, te ha salido una carta invertida y la has dado vuelta, pero es que eso no puede ser, y casi me queman vivo, como si fuera Juana de Arco. A mí me hizo mucha gracia, porque yo llevo más de 20 años leyendo las cartas y sé con total certeza que leer las cartas invertidas es algo opcional. Que hay personas que las pueden leer en posición invertida, porque luego explicaré por qué motivo, y luego hay personas como yo que leemos las cartas en posición normal. Da lo mismo si las cartas salen en posición invertida durante la tirada, si salen en posición normal, incluso si salen en posición invertida, pues se ponen en posición normal y se interpretan. No pasa nada, ni se cae el cielo, ni va a caer una bomba encima de tu cabeza, no va a pasar nada grave. Pero aún así, cuando pasó esto y mucha gente se quejaba de que yo daba las cartas, daba vuelta a las cartas que estaban en posición invertida para leerlas en posición normal, y la gente algunos se cabreaban e incluso inventaban interpretaciones que no tienen nada que ver con la carta. Dije, bueno, aquí hay gente que no tiene ni idea de cómo van las lecturas de cartas y está hablando sin saber. Por eso digo, es una buena idea crear este vídeo para hablar un poquito de las cartas invertidas sin alargarme tanto, pero siendo súper conciso. Primero, ¿por qué las cartas invertidas no es obligatorio leerlas? ¿Por qué no es obligatorio leer las cartas invertidas? ¿Por qué? Motivo número uno. Porque en la baraja de tarot, si usas todos los arcanos mayores y menores, hay suficientes cartas feas y bonitas visualmente para leerlas en posición completamente normal. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con unas cartas que he elegido de forma previa. Voy a poner aquí tres cartas y las vais a ver. Y vosotros me vais a decir si es necesario dar vuelta a estas cartas para interpretarlas como algo negativo, ¿vale? Primero, 9 de espadas. Fijaros que sale una persona que se lleva las manos a la cara, está como agobiada, preocupada. ¿Tú crees que si preguntas, por ejemplo, cómo se siente Juanito, fulanito, menganito, cómo se siente a nivel emocional, y te aparece esta carta, ¿tú crees que es necesario darle la vuelta a la carta así para interpretar que es negativa? Pues no, o sea, no es necesario, es que no es necesario porque la carta ya te muestra a nivel visual, para los que interpretáis de manera visual, que es súper importante a nivel de tarot, no es necesario que yo dé vuelta a esta carta para saber que es negativa. Fijaros, o sea, la imagen no es alegre, no inspira alegría. Por lo tanto, en este caso se prueba en menos de 15 segundos que no es necesario invertir la carta para interpretarla como una percepción negativa. También fijaros que depende mucho de la pregunta, ¿vale? Si yo he preguntado cómo se siente fulanito a nivel emocional y le aparece esta carta, es evidente que no podrás decir nada positivo, ¿vale? Nada positivo, ¿vale? Segunda carta que tengo a modo de ejemplo. 10 de espadas. Otra carta que si tú miras visualmente en donde sale una persona con 10 espadas clavadas en la espalda, tirada en el suelo, dices, oye, visualmente yo ya la veo bastante negativa, no parece ser una carta muy halagueña o muy positiva para decir que hay algo aquí súper luminoso. Es una carta visualmente fea, ¿vale? En donde se puede interpretar perfectamente en posición normal que es una situación negativa. No necesito hacer esto para interpretarla como algo negativo. Es que no lo necesito, no lo necesito, ¿vale? Otra carta. El as de espadas. Una mano grande con la espada en alto como si estuviera a punto de atacar o a la defensiva. Misma situación. Fijaros que en estas tres cartas visualmente se inspira algo de tensión, algo denso o negativo, ¿vale? Visualmente, ojo, visualmente. Y esto hace innecesario darle la vuelta a las cartas para interpretarlas. No es necesario. No es necesario. De la misma forma, hay cartas bonitas visualmente que se pueden interpretar perfectamente en posición normal. No necesito ni invertirlas ni nada, fijaros. Vamos a ver las cartas, por ejemplo. Los enamorados en posición normal ya es bastante positiva, no necesito darle la vuelta para investigar si es positivo o negativo. Y alguien me dirá, bueno Emilio, pero ¿qué pasa si esta carta toma una connotación negativa? Esto, sobre la base adicional, que toda persona que lee las cartas debería saberlo,
todas las cartas de tarot son neutras. No hay ninguna carta conceptualmente y definitivamente negativa que siempre se deba interpretar de forma negativa. Entonces, ¿qué hace que una carta sea positiva o negativa? Son dos factores. Apúntalo, dos factores. El factor visual, en donde es evidente que hay cartas más negativas o más feas o bonitas visualmente, y luego hay variaciones en donde cartas aparentemente feas visualmente se pueden transformar en positivas según la pregunta, dependiendo de la formulación de la pregunta. Por ejemplo, esta carta en posición normal, que es los enamorados, se ve positiva, o sea, nadie diría que es mala, porque se ven dos personas desnudas, que están como con un ángel sobre la cabeza, es la carta de los enamorados, mucha gente podría interpretar que es el amor, que es el vínculo, que es una pareja, un futuro, o si son dos personas que apenas se conocen, hablarían de una buena proyección amorosa. Pero ¿qué pasa si yo formulo una pregunta distinta y viene un consultante, X consultante, y me pregunta si su mujer tiene algún amante o está hablando con fulanito o ha tenido contacto amoroso con fulanito porque le preocupa que su mujer sea infiel? Con esta carta yo diría que sí, que hay peligro de que su mujer esté interactuando con fulanito, y en este caso esta carta, que visualmente es positiva, ojo, se transformaría en negativa para el consultante porque entra en una connotación negativa, porque la pregunta ha modificado el concepto de la carta y la hace negativa para el consultante, porque lo negativo para el consultante es que su mujer tenga otra persona, ¿vale? Lo positivo para el consultante es que la mujer esté sola como el ermitaño y solamente comparta la vida con él, que es su pareja. Pero si la mujer comparte la vida o su cuerpo con otras personas, pues la carta en su contexto se transforma en negativa. Y fijaros aquí, ha sido necesario darle la vuelta a la carta, hacer todo esto, ponerla en horizontal o como queráis. ¿Ha sido necesario mover su posición? No, en absoluto, no es necesario. Es que no ha sido necesario, fijaros. Lo puedo interpretar como una pareja bonita que tiene muy buena proyección a futuro, o lo puedo interpretar de manera negativa para el consultante como una mujer que tiene un amante o que está interactuando física o amorosamente con otras personas. Y eso es fatal para el consultante. Dos connotaciones, positiva y negativa, en una sola carta, además en posición normal, ¿vale? Eso para los que decís que no se pueden leer las cartas en posición negativa, en posición invertida, las tienes que leer en posición invertida, si te salen en posición invertida, las tienes que leer así y no hay forma de hacerlo de una manera distinta. Falso, falso, ¿vale? Se puede hacer perfectamente si tú tienes la capacidad analítica para interpretar las cartas en posición normal. No necesitas la muletilla de darle la vuelta a la carta para saber si te da algún significado negativo. Simplemente fíjate en el contexto de la carta, en el contexto de la pregunta y también en el aspecto visual, ¿vale? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cómo me va a ir con este nuevo proyecto que he comenzado hace poco, pero que no estoy muy seguro si me va a ir bien? Y te sale esta carta. 10 de espadas, mala cosa, porque indica que algo falla, que a lo mejor hay que hacer algún tipo de reformulación del negocio o proyecto, porque esta carta indicaría fracaso. Obviamente se interpreta en posición normal, y en posición normal una persona que está en el suelo con 10 espadas clavadas en la espalda no puede ser algo positivo. Le tienes que avisar al consultante de que puede ir muy mal la cosa y tienes que verificar si tu procedimiento, tu proyecto tiene una buena base, porque por lo visto con esta carta no la tiene y hay peligro de que fracase, ¿vale? Insisto, posición normal, no ha sido necesario darle la vuelta a la carta para decirle que es negativa, porque hemos tirado del concepto visual. Bueno, entonces, recapitulamos la información de este vídeo sobre el tema de las cartas invertidas, ¿vale? Las bases son las siguientes. Primero, no olvidar que todas las cartas son neutras, ¿vale? No hay ninguna carta negativa de por sí, ni una carta positiva de por sí. Todas pueden tener aspectos negativos y positivos según el aspecto o la pregunta que se haya hecho y el contexto de la tirada. 2. ¿Por qué no es necesario leer las cartas invertidas? Porque hay suficientes cartas positivas y negativas visualmente que se pueden leer en posición normal, por lo tanto no necesitas darle la vuelta a las cartas para leerlas. No es obligatorio, el que lo quiera hacer, que lo haga, ¿vale? Otra cosa importante, ¿de qué forma pueden ser las cartas negativas? ¿Vale? Haciendo un resumen general. Hay tres formas en que las cartas pueden ser negativas. De manera visual, porque ya os habéis visto que hay cartas que visualmente son negativas, son feas, ¿vale? Ese sería el primer aspecto por el que una carta puede ser negativa, por el aspecto visual.
Segundo aspecto, según la pregunta. He puesto el ejemplo de la carta a los enamorados, que se ve bonita, pero puede ser negativa en un contexto de una pregunta sobre infidelidad. En ese caso, la parte negativa de la carta es negativa según la forma en que se ha hecho la pregunta. Entonces tenemos el aspecto negativo visual, que es el más evidente, la vista, lo que vemos en la carta, y el aspecto negativo según la pregunta que se ha hecho y el contexto, ¿vale? Y tercero, ¿vale? El aspecto negativo de la carta en connotación o en el contexto de una tirada. Por ejemplo, si yo tengo la carta del sol o pongo la carta de los enamorados en una situación de pareja y al lado de esta carta me aparecen cartas más negativas como esta u otras cartas negativas, esta carta de los enamorados, que visualmente es positiva, se va a ver afectada por esta negatividad de las otras cartas y ya no va a ser tan positiva. Y lo mismo, ¿ha sido necesario darle la vuelta a la carta para interpretar que no es tan positiva? No. En posición normal es suficiente si miro el contexto de las cartas, ¿vale? Si yo miro otras cartas negativas, por ejemplo, si veo esta carta aquí también, negativa por supuesto, cada vez que aparezcan más cartas negativas visualmente o la muerte, que visualmente no es positiva, esta carta aparentemente positiva empieza a tomar una connotación negativa o no tan positiva como si estuviera sola la carta. E insisto, ¿ha sido necesario poner esta carta así? En absoluto, ¿vale? Entonces, volvemos al tema. Ya sabéis que todas las cartas son neutras. Hay suficientes cartas positivas y negativas en posición visual para interpretarlas en posición normal. No es necesario leer las cartas invertidas. Y luego tenemos los tres aspectos por los que una carta puede ser negativa. El aspecto visual, evidente como esta. El aspecto negativo, según el contexto de la pregunta, como por ejemplo los enamorados, que se ve visualmente positiva, pero puede ser amantes en una consulta de aspecto negativo para el consultante. Y luego tenemos el contexto de la tirada. Cómo esta carta positiva se va transformando en una carta no tan positiva en el contexto de la tirada. ¿Vale? Entonces tenemos esos tres aspectos. Visual, según el tipo de pregunta y según el contexto de las otras cartas o de la tirada. Tres formas en que una carta puede ser negativa sin necesidad de darle la vuelta. Ojo, ¿vale? O sea, para que quede clarísimo que no es obligatorio en absoluto, de manera ni lógica ni por análisis, leer las cartas invertidas. Que luego alguien las quiera leer, lo entiendo. Que luego tú uses una baraja en donde los arcanos mayores y menores no son tan expresivos y te veas obligado a leer las cartas invertidas para poder ayudarte a darles esa connotación negativa, como pasa con la baraja de Marsella, te lo compro, ¿vale? Pero si son barajas de tarot en donde es suficientemente expresiva la imagen, tanto positiva como negativa, no necesitas en absoluto darle la vuelta a las cartas. En absoluto, ¿vale? Así que eso, si tenéis alguna duda más sobre el tema de las cartas invertidas o abrir un melón o un debate sobre las cartas, lo podéis poner en la zona de comentarios, pero creo haberme explicado bastante bien para dejar en claro que de manera lógica no es obligatorio leer las cartas invertidas, y si yo estoy leyendo las cartas y me sale una así y yo la doy vuelta para leerla, no pasa nada, se puede leer perfectamente. Por lo tanto, la gente que dice que me aparece una carta así y yo la doy vuelta y la pongo en posición normal para interpretarla, está mal y cambia el significado, no, señora, señor, no cambia el significado, porque yo sé leer las cartas en esta posición y no necesito hacer esto para leer la parte negativa, ¿vale? No lo necesito. Ni tampoco con esta, no necesito hacer esto, ¿vale? Si yo las leo así todas, no hay ningún problema. Si tú tienes la capacidad de análisis adecuada, minuciosa, profunda y justificada, puedes hacer perfectamente esto. Le doy la vuelta y leo las cartas en posición normal, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ponedla en comentarios. Podemos abrir un debate sobre las dudas que tenéis sobre esto. He dejado muy en claro que las cartas negativas, perdón, las cartas en posición invertida se pueden leer. Eres libre de hacerlo si te gusta, especialmente si tu baraja no es tan expresiva, pero que quede claro que no es algo obligatorio, y si alguien va y te dice que es algo obligatorio, le puedes decir que está equivocado y que no es así, a menos que sea un extremista que quiera hacer todas las cosas del tarot de una forma determinada y no deje libertad para otros criterios o análisis. Pero las cartas se pueden leer en posición normal sin problema. Se les puede dar la vuelta durante la consulta sin problema. He escuchado por ahí gente que dice que si tú estás en una lectura de tarot de una persona y te sale una carta así y luego le das la vuelta, queda feo. Tampoco, a ti no te tiene que importar eso.
Si tú tienes una justificación clara, lógica, para leer las cartas en posición normal, puedes hacer lo que te dé la gana durante la consulta y la tirada. Simplemente justifica tus motivos, como lo justifico yo ahora, con claridad y buen argumento, y ya está, sin problema. ¿Vale? Dejar vuestros comentarios, si tenéis otra duda, ponedmela en comentarios, y un saludo. Chao.